Claudio, como siempre, muy buenas tardes. Antes que nada, qué gusto saludarte. Domingo 23 de agosto, entre otras cosas, está la final de la Champions League, pero eso no nos debe de distraer de los temas de esta semana que sin lugar a dudas, y como bien dices tú, Claudio, este presidente es, bueno, no se cansa de sorprendernos. La verdad es que esta semana eh, por querer tapar un hoyo o por querer destapar un hoyo, pues nos dimos cuenta que lo de Lozoya viene en serio, trae muchos temas que tocar y como bien dijiste tú, amigo, nadie ha visto a Lozoya, nadie, o sea, vamos, desde que llegó de España hasta que ingresó al hospital, ahora que ya está haciendo declaraciones, pero amigo, sin más preámbulo, antes que nada, pues bueno, agradecerte una vez más que me das la oportunidad de estar contigo. Es un gusto verte. Otra semana más, quiere decir que nos hemos cuidado. Y como siempre, pues invitar a todos los que nos acompañan, pues agradecer el que nos acompañen, el que se encuentren bien y rodeados de sus seres queridos. Y como siempre, valga la redundancia, esto es una charla de amigos, un par de ciudadanos que viven en la República Mexicana, que en el día a día ven el acontecer de su clase política y que estamos ansiosos, amigo, por querer ver realmente esa lucha contra la corrupción. Y bueno, para empezar, ¿qué opinión tienes tú de esta semana, de los videos que hay? Y bueno, al final, tocar el tema de que llegamos a la cifra catastrófica, ojo, de las propias palabras del subsecretario Hugo López Gatell. Este era el escenario más catastrófico que se venía o que tendríamos que haber vivido en México. Claudio, bienvenido, qué gusto saludarte, amigo. Gracias, querido Juanjo. Bienvenido también tú. Bienvenidos amigos que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, por supuesto que esta semana dio con todo. Tristemente, y lo tengo que decir así, SIC, el escenario catastrófico que decía Gatell. Y como ya lo habíamos apuntado, no íbamos a llegar a fin de mes hasta que alcanzáramos, para que alcanzáramos esta cifra. Te dije, nos las íbamos a aventar mucho más rápido y ahí está. Así es. Pero, pues, amigo, la verdad es que lo único que puedo decir es que de verdad, ese Lozoya que nadie ha visto y al que nadie le consta siquiera que esté en México y que yo sigo dudando de que de verdad haya llegado y que lo tengan detenido, aunque sea en su casa, la verdad es que ni siquiera una fotografía, un video, nada se ha filtrado. En esta semana estuvieron diciendo que incluso festejó en su casa con costosas botellas de vino muy, muy caras, decían, pero la realidad es que ni siquiera se ha podido filtrar que estuviera en su casa y que nada, así que la realidad es que no nos consta que pueda estar aquí, pero a cambio de eso, la información que estamos teniendo de Lozoya es, pero valiosísima, y lo que verdad es que no podemos decir más que de verdad está cumpliendo lo que está prometiendo, la corrupción se va a acabar gracias a que por Lozoya se han dado a conocer, pues por supuesto, y que también tenemos que hablar de este asunto, aunque sea rapidito, Juanjo, Sí. porque se filtra esta semana primero, un video que uno no dice de cuándo sea, ni en qué situación esté, pero que hay mucho dinero. Es decir, la única muestra o sea, lo único que es real que está demostrando ese video es que los cuates que están ahí tienen un montón de dinero. Sí. Eso es lo único. Es decir, no hay una prueba, con ese video no se prueba ni que el dinero sea por soborno, ni que No. sea de un desvío, ni que venga de actividades ilícitas, pero tampoco se prueba que venga de un lugar legítimo, es decir, que sea dinero bien habido, ni que se haya utilizado para... Es decir, no se muestra nada. Lo único que No. es contundente y real es que ese dinero era mucho y ya. Sí está una persona que pertenecía, que era cercano al hoy gobernador de Querétaro, unas cosas, pero eso no está ni culpándolo de nada, ni es decir, no hay ninguna muestra de nada. Es el primer asunto. Así es. Al otro día se filtra sospechosamente, y no lo digo yo, lo dice el debido proceso que está establecido en el Código Penal de México, Sí. se filtra la denuncia
que se supone, y quiero decir así, se supone, presuntamente hace Emilio Lozoya a una cantidad de personajes, 17 personajes, entre los cuales figuran 3 expresidentes, por muchas cosas entre las cuales figuran estos asuntos de sobornos para aprobar la reforma energética, ¿no? Ahí no Sí, sé qué tengan que ver Calderón y Salinas de Gortari, pero están embarrados en el mismo asunto, con sí. todas las cosas. Pero una de las cosas importantísimas y graves es que el debido proceso indica que no se puede filtrar ningún documento, ni siquiera la denuncia. Pero la fiscalía la muestra y luego dice que ellos no la filtraron, que no la tienen. Pero ojo, en este proceso contra la corrupción que nos están prometiendo y que nos están diciendo, pues el hecho de haber dado a la luz esta denuncia, este documento, puede hacer que todo se invalide y que Emilio Lozoya salga libre. Pero está preso porque yo no sé que esté preso. Pero bueno, el asunto es que podría todo venirse para abajo, todo venirse para abajo por esa pequeña filtración. Pero el asunto es que resulta que le están dando toda la credibilidad a lo que dicen que dice, ¿no? Creo que aquí Sí. dicen que dice Lozoya, porque pues ahora tiene toda la información, entonces creo que también estaba ya filtrando qué fue lo que pasó con la mamá de Luis Miguel, ¿no? Y cuál es la receta secreta de Kentucky, y a lo mejor hasta sabe la verdadera edad de Chabelo, y qué fue lo que le pasa a Lupita, y dónde está la cadenita que se le perdió a Carmen, ¿no? Y todo lo que te estoy diciendo está respaldado por las mismísimas contundentes pruebas que ha dado para demostrar que todos los que está diciendo están embarradísimos en esto. Híjole, amigo, la verdad es que mejor intro no puedes dar. Estamos llegando a la época de los videoescándalos y el complot 2.0. Sí, El presidente sale en la mañanera y el mismo presidente ha sido el más ferviente propagandista del caso Lozoya. El mismo presidente nos dice, antes de que saliera este video que bien comentas, donde no se indica la fecha, se ve maletas llenas de fajos de dinero de 500 y de 200 pesos, en donde están involucrados uno muy cercano al gobernador de Querétaro, como tú dices, pero aquí lo chistoso es que no se oyen voces, se especula que es para dar dinero y se vote, o dinero a senadores, y se vote a favor de la llamada, bueno, en este caso de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Pero aquí lo que llama mucho la atención, amigo, es que el mismo presidente sale y nos dice que va a salir un video que va a demostrar toda la corrupción que había en el pasado. Ese video sí sale, chistosamente indican en las noticias que lo sube el hermano de Lozoya en sí, YouTube, horas antes de que lo sepan, o bueno, en este caso lo sepamos todos, porque lo que a mí me llama la atención, amigo, es que este video, donde salen estos dos panistas o allegados a panistas, sale a nivel nacional y en todos los periódicos y encabezados y en las cadenas nacionales. Pero ¿qué sucede, amigo? Que en cuanto sale esto, nos evoca y nos remonta al 2004, cuando Bejarano está recibiendo de manos de un empresario argentino de apellido Ahumada, este, fajos de dinero donde él lo mete en ligas y se los mete a la bolsa, amigo, y los empiezan a meter en bolsitas. De ahí sale el señor de las ligas. Ese video, en su momento, y estoy dando este antecedente, lo saca Broso en el 2004, pero en el 2004, ojo amigo, ¿quién era gobernador de la Ciudad de México? de la Ciudad de México, señor López Obrador. Ah, ¿y qué nos dice? Que él no sabía. En fin, ¿a qué quiero llegar? Bueno, el mismo López Obrador, después, al otro día nos dice que cómo era posible que los medios hablaran más del video de Bejarano que del video donde Lozoya
demuestra la corrupción del pasado. Y ojo, con esto no quiero justificar que esté mal o bien. Simplemente lo que empieza a verse y a desnudarse es que siempre ha habido corrupción, amigo, y el dinero siempre ha corrido para hacer campañas. Por eso el INE constituyó reglas o leyes y normamientos o normalidad para saber el origen del dinero, para darte continuidad a lo que vas, amigo. Es, ¿qué sucede? Sale este video, no hace eco, pero inmediatamente después, un día o 2 días después, Carlos Loret de Mola y Latinos sacan el video donde aparece Pío Pío, que ya no pía, pero sigue piando, el hermano de López Obrador, y sale en ese momento una persona que era muy allegada y un operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. En este caso, lo que llama la atención es que este personaje que sale dando el dinero, que se llama David León Romero, actualmente tiene un cargo en el gobierno de López Obrador y estaba a punto de tener el cargo de la institución que se iba a encargar de manejar el manejo y la transparencia de medicamentos y equipo médico, amigo. ¿Cómo ves? O sea, se pone bueno esto, No, se está ¿no? poniendo buenísimo, amigo, porque sí, efectivamente, uno de los desvíos que trata de hacer el presidente, que bien dices, es reclamar por qué le están dando más importancia a lo de Bejarano en el momento en el que se dio y recordar que dio esto, y no le están dando importancia a este video que acaba de salir y que, como bien dices, hay una cobertura total, pero se pone en duda justamente por lo que comenté hace un ratito. En el video de Bejarano se escuchaba el audio donde Bejarano decía que el dinero era para López Obrador, que era para sus, principalmente enfilado ya a la campaña de 2006, y que pues estaba haciendo un dinero proveniente de una aportación para tomar el nombre que está pidiendo el Sí, 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 presidente sí, y sí. su esposa, de entonces un empresario que estaba vinculado más a Rosario Robles, que además apoyaba en ese momento a López Obrador. Sí, Que sí, probablemente por ahí venga este asunto de la venganza política por la que Rosario Robles siga encarcelado hoy todavía. Pero bueno, no quiero ser suspicaz con eso. sí, sí, sí. Eh, y en este, yo repito, pues es que no hay ni audio, ni sabemos de dónde venía el dinero, y como bien podían haber dicho, a lo mejor era la nómina del Senado, ¿no? A lo mejor era, no sé, podía haber sido cualquier cosa, pero están diciendo. Yo te digo, lo único que demuestra esto es que había mucho dinero que se estaban manejando, y en el otro video, con todo el respeto que me merece, que es poco, la verdad, René Bajarano, pues lo único que me demuestra es que se conforma con muy poquito dinero el baboso y que fue a dar a la cárcel por eso, ¿no? Sí, sí, Es sí, lo sí, único sí. que puede demostrar. Y efectivamente, y quiero apuntar también que este señor eh, León Romero, Sí, David León sí, Romero, había así. casualmente, como bien dices, estaba a punto de tomar un cargo en el que se le estaba encomendando abatir o combatir la corrupción en la adquisición de medicinas, en una compra consolidada, nuevamente. Pero hay dos relaciones que me llaman la atención. La primera que dices, efectivamente, ese dinero que aparece recibiendo el hermano del presidente de manos de David León, Sí, proviene justamente de Manuel Velasco, ¿no? O bueno, sí. se presume que proviene de él, quien entonces era gobernador de Chiapas y cuyo operador político es justamente David León Romero, y que aparentemente y presuntamente, bueno, no, confesamente, porque lo dijo David León, Así él es. fue el que lo grabó y además está diciendo de dónde venía y para qué era el dinero, ¿no? Pero en ese momento, lo que es muy importante y lo que tiene que ver, porque aparentemente esto es un pago de favores, David León Romero trabajaba para el gobierno que representaba al Partido Verde Ecologista.
Y casualmente, y es una mera casualidad, amigo, no creo que haya una relación, pero la Sí, quiero sí, sí. decir, Sí. los dueños del Partido Verde son los dueños de los laboratorios que mantienen un monopolio en la producción de medicinas en México. Así es. Qué estratégico que pongan a David León en ese puesto, ¿no? Después de este asunto, independientemente de lo que tenga que ver con la aportación y con todo. Es decir, ¿por qué había nombrado como encargado de un departamento para la adquisición de medicinas alguien que es extremadamente allegado a los dueños de una empresa que se dedica a la producción de medicamentos en México? Y que aparte tienen una cadena a nivel nacional y ya de Pues, Latinoamérica. casi podría decir que es monopolio. Sí, 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 y estás hablando, no sé si estás diciéndolo entre dientes, entre otros, que es a los que manejan y son dueños de las farmacias similares y de los laboratorios B. Pues es todo sabido que ellos son los dueños del Partido Verde, ¿no? Bueno, aquí lo que llama la atención, amigo, es lo siguiente. Cuando sale el primer video, eso es corrupción y como tú bien lo señalas, en el segundo son aportaciones del pueblo bueno. Otra vez venimos con el pueblo. Pero aquí también López Obrador, en, en esa estrategia que yo no entiendo y que tú la descifras muy bien, amigo, y que por desgracia cada que hablas, no sé por qué, pero pareces pitonizo, amigo, ves el futuro. Él nos dice que él ha vivido de aportaciones durante 18 años, amigo. Aquí el problema es que cuando él dice que unos son corrupción y otros aportaciones, es como quien nos dice, valga la redundancia y valga este ejemplo, que los de enfrente, el PRI y el Verde, porque manejan 200 millones, esa es corrupción, pero como él maneja 2 millones, ese no es Es poco, corrupción, era poquito. es poquito, o sea, eso no podemos manejarlo como corrupción. Aquí el problema es que esa ave que nos dijo que era y que volaba por los pantanos, se empieza a manchar su plumaje y estamos por ver, y yo no sé, amigo, quisiera saber tu punto de vista, pero creo que el mensaje es claro. O sea, López Obrador, para mí, está utilizando una estrategia que ya la conocemos. Esa sopa ya la hemos probado y ya sabemos cómo es. Y se llama actos de venganza. Cuando tú sacas videos de gobiernos anteriores, realmente no estás combatiendo la corrupción. Aquí yo lo que quisiera ver es que, aunado al proceso de Lozoya, que tú bien dices, está fincándose sobre bases muy endebles, hablando en cuestión de leyes, pues yo quisiera saber que también se abra un proceso sobre su hermano, que aparte, no sé por qué la familia López Obrador toda, de la noche a la mañana, amigos, se vuelve gente muy exitosa y de muchos recursos. Salen unas fotos de Pío Pillín Canallín, perdón, digo, se les revirtió, ¿no? Pío Pillín Canallín en las Islas Caimán, amigo. No, es que de verdad son ridículas las cosas. Y ahorita que mencionas eso, te voy a hacer un símil que me llama la atención y que he estado pensando durante esta semana de manera muy interesante también. Pero sí, efectivamente, vamos a recordar primero que el presidente prometió y ofreció que Lozoya iba a brindar 30 horas de video en los cuales se mostraba que había habido actos de corrupción y en los cuales se implicaba a todos. Y hoy ya podemos decir que cumplimos un mes desde que llegó Emilio Lozoya a México y no ha habido ni pruebas, ni videos, ni ha tenido que venir a declarar absolutamente nadie porque no hay nada. Es decir, esta denuncia está fundamentada en nada y cuando salió la denuncia, pues bueno, se pintaba como un escándalo terrible en el que tenía que venir el expresidente Peña Nieto, tenía que aparecer, por supuesto, Videgaray, Ricardo Anaya, Felipe Calderón, y tengo que hasta Salinas de Gortari, Sí, que pues hoy por hoy ya no tienen absolutamente nada que venir porque, pues primero, si esa filtración, si esa denuncia es real, y se filtró, ya se va a echar para atrás y entonces no van a tener que hacer ninguna declaración a nadie de ellos, porque no hay delito que perseguir, así de simple. así es. Pero
más allá de este asunto, es decir, más allá de lo que nos hayan prometido y que se encuentre con esto, la corrupción que se ha estado tratando de atacar está ahora apareciendo en la familia, por supuesto, en su persona, en su historia. Y me llama la atención algo que ahora comentaré, nada más déjame hacer como paréntesis este símil, porque pues esta figura que además durante mucho tiempo fue el principal enemigo, no solo de López Obrador, sino de México, y que nos pintaba como que se refería a él como el innombrable, a Salinas de Gortari, Sí, sí, sí. tiene una cantidad de similitudes que ahora parecen que me llaman mucho la atención, porque si tú recordarás, se dice, se especula, bueno, no se especula porque creo que está probado, es decir, si es algo real, que Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari, cuando eran niños, Sí, en su casa, con una escopeta, mataron accidentalmente una persona de servicio, por lo cual, pues bueno, tuvieron que hacer una estrategia ahí, legal para que no tuvieran, pues, como consecuencias. había sido un accidente, parece que no hubo más, pero pasó. Cuando el señor presidente llega a la presidencia, le aparece un hermano corrupto que es operador político y que empieza a generar una cantidad de adquisiciones y de manejo de recursos que hacen que la familia se haga millonaria en muy poquito tiempo y que después se ven vinculados a algunos hijos del presidente en negocios también con todas las cosas. Fíjate que es muy curioso que en la historia de López Obrador, cuando eran niños, él y su hermano, que parece que Pío, matan por accidente a A un uno de sus hermano. hermanos Así que es. hacen que huya y con una argucia legal se vayan a vivir a Veracruz y entonces no los persigan y no continúen, pero pues va pasando el tiempo. Y ahora que aparece el López Obrador como presidente, le aparece un hermano que le opera y que le maneja. Son muchas casualidades, ¿no? Amigo, mira, la verdad es que en la vida y en la política no hay casualidades. O sea, aquí el problema que yo veo es que estamos por entrar a una guerra de videos y el mensaje que le envía, no sé quién, la verdad, ignoro. Ya ves que en la suspicacia de los AMLovers, ese video lo dio Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Diego Fernández de Ceballos, etcétera. Lo que sí es un hecho es que es un mensaje para López Obrador diciendo, ahora sí que del tamaño del sapo va a ser el tamaño de la pedrada. A qué nos vamos a qué se viene? No lo sé. Es muy interesante también ver cómo lo va a manejar el presidente López Obrador, porque no es lo mismo 18 años de campaña diciendo que vives con 200 pesos, a que ya empiece a cambiar tu diálogo diciendo que vivías de aportaciones que hacía el pueblo bueno en una cuenta de Banorte. Entonces, el mismo López Obrador va a tener que empezar, si no a defender a los que le ayudaron a llegar, sí a manejar muy bien esas líneas políticas, porque por desgracia, amigo, lo sabemos, en política no hay lealtades. Y tú acabas de poner un ejemplo. Cuando el Verde apoyó con todo, porque fue el único que apoyó con todo a Enrique Peña Nieto, entonces eran los malos. Pero ahora que ya hicieron la coalición con Morena, entonces ya no son malos. Entonces ya son aportaciones. Entonces ya todo el contexto de lo que les encanta a los AMLovers, de la posverdad, no la empieza a cambiar. Ya ayer empieza a sacar que todo lo que sucedió son aportaciones y te voy a dar el intro, amigo, porque creo que por ahí también tienes un buen punto de vista. Todas las aportaciones son del pueblo bueno y todas las aportaciones se deben de justificar porque son movimientos que van a cambiar la historia de México. Y entonces viene toda la banda, toda la pandilla, todos los que se alían con el gobierno, no les queda de otra, solamente hay una voz y una autoridad que es López Obrador y sobre él hay que hacerlo. Viene la esposa de López Obrador el pasado 21 de agosto
y aprovecha eh, el aniversario luctuoso de una persona que fue muy importante en la independencia, que se llama Leona Vicario. En este caso fue muy importante, ¿por qué? Porque era de las pocas mujeres que en su momento se atrevió a levantar la voz, a apoyar económicamente el movimiento y fue esposa de Andrés Quintana Roo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que en ese momento, por el contexto histórico, fue muy importante, amigo. Entonces ya empezamos a mezclar el pasado con el presente, con diferentes contextos históricos, con diferentes leyes y estipulaciones y situaciones, a heroínas con el hermano de López Obrador, el Pío Pillín Canallín. No sé qué puedas decirnos al respecto, amigo, porque esta comparación, caray, la verdad no le encuentro lógica desde mi punto de vista, claro está. Creo que se trata de un comentario demasiado desafortunado por parte de la esposa del presidente, porque efectivamente coincidía con el aniversario luctuoso de esta heroína de la independencia y justamente después de haber salido el video, a esta señora se le ocurre decir que también Leona Vicario había dado aportaciones al movimiento de la independencia, pero además aclara que eran para alimentar a los pobres y ayudar a la campaña que iba a dar origen a la independencia, lo cual, pues, perdón, pero no tiene otro propósito más que hacer una comparación del movimiento de independencia con el movimiento que se supone está enarbolando el presidente con su llamada cuarta transformación o 4T, y que él mismo dijo que se trataba de la cuarta transformación porque la primera había sido la independencia. Entonces, ahí entendemos perfecto el contexto de lo que está diciendo. Solo que, señora, discúlpeme y discúlpeme la audiencia porque hoy sí voy a decir algo que no hemos hecho nunca en el programa, pero no mame. ¿Cómo es posible que se atreva usted a decir que la señora Leona Vicario también hacía aportaciones, pero no la grabaron, ¿no? Porque no sé, entonces tiene evidencias científicas de que, históricas, puesto que ella es historiadora, que hacía aportaciones para esas cosas, y que estas aportaciones entonces tienen el mismo propósito. Y discúlpeme, pero yo no he visto que ninguna de las aportaciones que esté diciendo y que están efectivamente, como tú bien dijiste, depositadas en una cuenta de Banorte, que servían para mantener a la familia de López Obrador y a él durante su campaña, hayan sido utilizados primero para darle de comer a los pobres, ni para ningún programa social, porque los programas sociales los está presumiendo que salen del gobierno, no de las Así es, aportaciones que estaban dando. Y así es. perdón, pero el movimiento de independencia que inició después de de esta preparación con esas aportaciones que había hecho ella y seguramente muchas más cosas, que inicia el 15 de septiembre de 1810, para el 30 de octubre, es decir, menos de un mes, ya tenía 3 batallas ganadas y había tenido y había llegado a punto de la ciudad en la batalla del Monte de las Cruces, con un momento estratégico que estaba a punto de terminar con la guerra de independencia y que si no se dio fue por un desacuerdo entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. Hoy, perdón, pero van 662 días sin resultados, de los cuales 662 días, señora, los niños sin cáncer no tienen medicina. 631 días desde que usted es esposa del presidente en posesión y que no ha tenido ni siquiera la gentileza de voltear a verlos ni de decirles que siente mucho la situación por la que no están. Además de que un mal manejo de esta situación está haciendo que hoy llevemos 153 días de cuarentena, de un pésimo manejo, en los que no hay resultados, a diferencia del movimiento de la independencia, que sí tuvo resultados en menos de 30 días. Y por supuesto, después de este escándalo de corrupción que pueda haber, también tengo que agregar que van 63 días de que Ackerman apareció con propiedades que no debía de tener y que sale con su babosada de que no había que dar explicaciones siendo su esposa la encargada de la función pública, y 66 días de que Polemski aparece con una Malos denuncia por manejos de parte los de su recursos. propio partido de desvío Sí, de casi 800 millones de pesos. Entre muchas otras cosas que pudiera decir, en días, haciendo una comparación entonces con lo que en resultados tenía el movimiento de la independencia, para que no ande haciendo comparaciones idiotas. amigo, creo que fuiste muy claro. La verdad es que yo no tenía la palabra ni el adjetivo, pero realmente el comparar peras con manzanas es simplemente justificar algo.
si tú matas un perro, así sea uno de raza grande, o si matas un perrito chiquito de esos de talla miniatura, al final eres mataperros. Aquí Total, lo que totalmente. se está viendo en los videos es que hay corrupción, sea de Morena, sea del PRI y sea del PAN. ¿A qué quiero llegar? Que los mexicanos estamos cansados de ver eso, amigo. O sea, realmente no podemos justificar que unas sean aportaciones y las otras sean corrupción. Aquí al final estamos viendo un instrumento político y una herramienta que los políticos utilizan para hacerse llegar de recursos. Por eso, yo quisiera pensar que por eso mismo López Obrador quiere destrozar todas las instituciones, entre esas el INE. ¿Por qué? Porque te imaginas el CISEN en su momento, que era el CISEN, y que ahora ya lo convirtieron en otro tipo de, el CIN, etcétera. Imagínate cuántos videos no deben de tener en su poder el PRI y el PAN de 18 años de campaña. Entonces, aquí a mí lo que me gustaría que cambiara el diálogo el presidente por el bien de todos los mexicanos y que al final yo me asumo como un representante de un ciudadano que no tiene nada que ver en la política, es de que lejos de que empiece a salir que la corrupción está en su círculo más cercano, porque, ojo, y paréntesis, amigo, ¿y por qué te digo pitonizo? En un programa, y qué bueno que no lo ha sacado, amigo, porque no sé qué implicaciones podría tener en Sí, el sí. programa, en tu persona, en muchos ámbitos, pero ahora ya están empezando a sospechar de qué viven los hijos de López Obrador y por qué tú cuando mencionaste, y muy bien lo mencionaste, en 40 días, amigo, formaron empresas exitosas y que están generando muchos rendimientos económicos, que es una cervecería y una fábrica de chocolates, cuando nadie sabe realmente de qué ha vivido la familia de López Obrador en tantos años. Y entonces sale una prueba misma del mismo López Obrador que él ha vivido de recursos que el pueblo bueno le ha dado. Hay que ver entonces esos recursos, cómo se manejaron, cómo se vienen destinando y de qué manera los va a llevar a cabo el gobierno. Entonces, para regresar a tu tema, amigo, el comparar un movimiento de la independencia donde los intereses eran otros y sentar las bases de lo que ahora es un México que nos ha costado mucho tiempo. Entonces, aquí viene el gran reto de López Obrador. Ahorita la corrupción ya le está llegando al primer círculo y entonces, si él empieza a ocultar o a tratar de darnos otras versiones, se convierte en cómplice de la corrupción. Entonces, el ganso se va a manchar de lodo y probablemente de mierda. Y entonces ahí estamos entrando a un tema donde en dos mafias, una la del ex poder y la mafia en poder, van a luchar por seguir estando en la mafia. ¿Y dónde quedamos los mexicanos, amigo? En medio. Entonces lo que nos prometió no lo está cumpliendo. Entonces, no está cumpliendo una de sus muchas promesas, que es combatir la corrupción, amigo. Y para terminar y dar pie a lo siguiente, lo que acabas de decir, amigo, es algo que no han visto mis ojos, pero tampoco lo han visto en el presidente, que es que se paren al día de hoy, después de tantas muertes, tanto de niños como de personas que estamos sufriendo la pandemia, en un hospital, apoyando y apoyando a las personas que están día a día ofreciendo su vida, combatiendo la muerte, como son la gente del sector salud, que aprovecho mi felicitación y mi respaldo, esos héroes que nadie ve y que conforme van pasando los meses, nos estamos olvidando de eso, amigo. Entonces, pues le diste al clavo, para mí también es una tontería sacar ese símil cuando son dos contextos diferentes y dos Méxicos diferentes, amigo. No, totalmente.
Creo que lo apuntas perfectamente bien. El ejercicio del poder proviene del pueblo, de un asunto democrático, de elecciones que están perfectamente establecidas en la Constitución y que indican una serie de cosas y de factores entre los cuales, bueno, la, implica, por supuesto, en el camino una lucha descarnizada, porque llegar al puesto del poder, pues es un honor, ¿no? Es un honor que solamente puede ocupar una sola persona de entre 126 millones de mexicanos cada 6 años. Es decir, sí es un honor ser el depositario del ejercicio del poder en México. Y después de 18 años de estarlo intentando, hoy tiene el poder. Pero hay una cosa que le está olvidando al presidente. Llegar al poder no implica nada más llegar al ejercicio. La constitución que lo ampara para poder haber llegado a ese poder, también le está exigiendo la constitución los resultados, ¿no? Y entonces en esos resultados, que tiene que ver con la promesa de la corrupción, de la lucha, de todas las cosas, también está el de brindar a todos los mexicanos las posibilidades para que puedan tener una vida digna y que le permitan entonces pasar, como él mismo dijo, a ser el mejor presidente de la historia. Pero hoy, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de sus supuestos resultados, lo único que tenemos es que el Seguro Popular, que estaba reconocido de manera internacional, desaparece y ponen algo improvisado que se llama INSABI, que nada más no funciona y que hoy nos lleva a que, otra vez, repito, porque lo voy a seguir diciendo, llevamos 662 días sin que a los niños les den medicinas, ¿no? Los niños además están a punto mañana de iniciar un sistema educativo con un pésimo sistema de educación, ¿no? Que también le agradecemos al presidente que los tenga porque está modificando la reforma que se supone iba a mejorarla. Quitó a la Guardia Nacional o estas cosas para meter una improvisada Guardia Nacional, perdón, Sí. que era lo que él quería hacer, que hoy no está funcionando y entonces mejor metió al ejército otra vez a las calles cuando él había prometido que las iba a retirar, porque nomás no funciona su sistema de seguridad. Entonces, no tenemos salud, no tenemos seguridad y no tenemos educación a 631 días del inicio de su sexenio, sin resultados, sin absolutamente nada. Pero eso sí, el primer día de la campaña, sin haber tomado posesión, es decir, 6 meses, casi 6 meses antes de haber tomado posesión, hicieron una fiesta festejando una transformación que no ha llegado a 631 días. Y en ese primer año hicieron otras 3, es decir, 4 fiestas hicieron en el Zócalo para festejar una transformación que nada más no llega. Eso, amigos, se llama soberbia. Amigo, ese realmente es el talón de Aquiles de este presidente y creo que los números son muy fríos, 600 días, lo dices muy sencillo, pero aquí yo aprovecharía, antes de pasar al último tema, aprovecharía a todos las personas que creen todavía en López Obrador, que es muy válido, las personas que siguen poniendo su fe y esperanza, pues que no tiene nada de malo que nos unamos como mexicanos para exigir algo que al final también nos va a beneficiar a todos. Yo sigo insistiendo, la idea, tu idea, esta idea que nació solamente para poder platicar de una manera común, como se platican dos amigos, lo que vemos y comparamos de lo que López Obrador ofreció. Ese, vamos, es tan emblemático el día que tomó posesión, amigo, porque remontándome y de veras guardar las proporciones, fue cuando Fox fue al Ángel y por primera vez vimos a una persona ajena de un partido de institucional arraigado en México por 70 años, que nos despertó esa esperanza, pero se quedó muy corto. Aquí estamos viendo que llega una persona que, como bien tú lo indicas, durante 18 años supo muy bien el diagnóstico y supo poner muy bien el ojo crítico donde estaban fallando los gobiernos, llegó y en un 18, después de 18 años, desde el recorrido, desde que sale de su casa de una forma muy austera, en un vehículo sedán, y todavía se le acerca un espontáneo en bicicleta,
en el camino y llega al Zócalo y nos promete algo que en 600 días no ha sucedido y que el problema de todo esto, amigo, es que el escenario al día de hoy con respecto a esos 600 días anteriores, pues son peor. Vamos a dejar a un lado la pandemia, amigo. Simplemente van más de 60,000 muertos, el máximo histórico por violencia en México. Eso es brutal, es algo que él mismo señalaba. Estamos pasando una transición económica donde por desgracia, y digo por desgracia, la apuesta que él tenía en su momento de que la soberanía energética, y yo no estoy en contra de eso, amigo, debe de ser uno de los impulsos económicos del país, pero no con recursos obsoletos como lo son el petróleo y el carbón, habiendo ya instalaciones en Baja California, en Chihuahua, en Durango, donde la producción de energías limpias son y pueden ser una realidad. Y por otro lado, perdón amigo, sí dime. Nada más apuntar ahí, amigo, recordar que no solo se trata de las energías viejas, sino que en este asunto que está tratando de defender de la soberanía, recordar que nuestro petróleo es tan espeso, tan viscoso, que no sirve para la producción de energía. Nuestro petróleo sirve para la producción de polímeros y de otro tipo de situaciones. Es decir, si lo que quieres es hablar de suficiencia energética, implica seguirle comprando el petróleo crudo a otros países que tienen el petróleo de la calidad para poderla convertir en esto. Es decir, ni siquiera vamos a poder ser autosuficientes en esa parte. Entonces, ¿a qué quiero llegar, amigo? Que pues yo invito, de veras, la verdad es que tú bien indicaste desde que iniciamos este programa, una de las cosas que estipulaste, pues es simplemente referirnos a lo sumo, muy agresivo a los seguidores del observador como a lovers y no utilizar palabras altisonantes, porque al final queremos ser incluyentes, amigo. Aquí tú y yo tenemos filias y fobias muy particulares que en este programa probablemente se puedan distraer o creer que es de otra manera, pero al final, créeme, yo a López Obrador sigo insistiendo. Creo que López Obrador como persona, hasta ahorita, si no es que saquen un video donde él personalmente cometa una pifia, hasta ahorita creo que es una persona honesta, pero de eso a ser capaz, de eso a tener el talante, el tamaño de asumir un liderazgo, creo que hasta ahorita se ha quedado corto. Entonces, para darte introducción al siguiente tema, amigo, quisiera terminar por invitar nuevamente a todos los seguidores de López Obrador a que nos unamos en una sola causa, que es el beneficio, el bien común de los mexicanos, porque sería muy triste, amigo, que la historia nos recordara, y en este caso nuestros hijos, las nuevas generaciones, nos recordaran que nosotros, teniendo tantas herramientas como son las redes sociales, estas comunicaciones abiertas que hay ahorita, ¿qué hicimos para dejarles un México mejor? Y sería muy triste contestarle que creímos en una persona y que esa persona nos llevó a dividirnos como mexicanos y que no nos preocupamos por sentar las bases para que ellos, con nuevas tecnologías, nuevas culturas y nuevas formas de pensar, nos lleven a un México mejor. Eso no está pasando, amigo. No, no, amigo, la verdad es que sí es bastante triste y yo, para terminar esto y ya vamos a puntualizar muy rápido porque se nos acaba el tiempo, con el último tema que la verdad es que pues nada más hay que dar los números y mostrarlo. Creo que voy a cerrar este tema diciendo que lo que nos ha demostrado toda esta serie de videos y de guerras y de situaciones es que en este gobierno y en estos sexenios no hay nadie que se libre de ser llamado corrupto. Creo que el único honesto e incorruptible es el avión presidencial, amigo. ¿Por qué? Pues porque no se vende a ningún precio. Ah, amigo, bueno, es estoico lo que hace. ¿No? No se ha vendido a ningún precio, entonces es el único incorruptible, amigo. Híjole, amigo, qué mejor forma de cerrar con algo tan emblemático que significa la corrupción
de una era que queremos romper y que significa la manipulación de una era política que no queremos repetir, amigo. Exactamente, así es. Pues bueno, rapidísimo con el otro asunto, amigo. Cumplimos 153 días de cuarentena y ayer llegamos en la, bueno, no sé si llegamos ayer o antier, pero en la conferencia de ayer de las 7 nos informan que llegamos a la cifra de 60.247 fallecidos por COVID oficiales, ¿no? Ya sabemos que puede que esto se triplique, Así pero es. oficiales llegamos a esta cifra en un escenario que, como bien decías hace ratito, en las propias palabras del subsecretario de Salud, era un escenario catastrófico al que él, al decir y referirse a esto, quería que no llegáramos y hoy tenemos 60.000 defunciones por este asunto. Sí, aquí lo que llama la atención, amigo, es que tan es consciente el subsecretario de lo que está pasando que el día que se cumplen los 60,000 fallecimientos o defunciones, tristemente, de mexicanos que representan el dolor de alguien, la ausencia de alguien, eh, tal vez la pérdida de algún apoyo económico de una familia, el mismo subsecretario no salga a dar la cara. Es momento, amigo, de que nos dejemos a un lado de politiquerías. Llevamos la pandemia al terreno político y está costando vidas, amigo. Y de seguir así, como bien te lo informé, ahora es también la Universidad de Washington quien dice que en números eh, más o menos alentadores de seguir con estas prácticas y al decir con estas prácticas de que el mismo gobierno no nos concientice, que ahí también, ojo, el ciudadano es muy responsable ya ahorita de no tomar acciones. Es increíble que salgas a lugares públicos o a plazas públicas y sigamos viendo a gente sin cubrebocas, sigamos viendo a gente que no lleve los protocolos mínimos de seguridad, que son básicamente tres: lavado de manos constantemente, distanciamiento social por lo menos de 2 metros y uso de cubrebocas. Entonces, está saliendo caro llevar a la política este tema y de no cambiar la estrategia, podríamos llegar, tomando en cuenta el subregistro del gobierno actual, a 130,000 defunciones, que esto se tendría que multiplicar mínimo por 3. Entonces, creo que es momento de que nosotros como mexicanos asumamos una actitud responsable hasta que exista la vacuna, por el bien de nosotros, por el bien de nuestros seres queridos, pero también es momento, amigo, de que nos sigamos o que nos unamos como mexicanos, ya no para exigirle a este gobierno que haga o deshaga, para ser críticos. Yo vuelvo a invitar a la gente a que leamos, nos involucremos en política, aunque sean temas muy aburridos, pero esto nos va a dar por lo menos la pauta de tener por lo menos en el escenario qué se está haciendo y qué no. Y para terminar, amigo, pues simplemente lo que tú dices, los números son muy fríos. Esta pandemia lleva 6 meses en México, está costando vidas, sigue costando vidas, seguirán costando vidas. Y lo único que queda, amigo, es de que el gobierno cambie su estrategia, de que por vez primera tome con mucha seriedad lo que representa como líder López Obrador y lo que representaría para él el que saliera en eventos públicos con cubreboca. No es algo político. Y perdón por lo que voy a decir, pero López Obrador demuestra una cultura muy mexicana que nos ha costado mucho, que realmente nos hace marcar mucho el machismo, pero el que no traiga cubrebocas es como decir que él la tiene más grande que los demás. Es demostrar un machismo muy malo, muy feo, que por desgracia desde su investidura podría también cambiar la ideología que tenemos como mexicanos y ser más incluyentes en todos los temas. Si queremos incluir a las minorías, amigo, él es el principal promotor y en él recae el cargo de poder ser punta de lanza, de poder cambiar nuestra cultura mexicana, como mexicanos, amigo. Y con Sí, eso
camino. Creo que cierras perfectamente bien. Yo quería decir algo, pero a lo mejor va a cambiar un tanto el panorama a algo no tan positivo como lo estás diciendo, porque finalmente, aunque lo que estás diciendo es que tenemos que cuidarnos porque no ha habido un cambio, pues estás dando esperanza. Pero tú dilo, amigo, esa es Mira, nuestra obligación, al fin y yo al lo cabo. que quería decir es que sí, tenemos que cuidarnos hasta que haya una vacuna, pero incluso, Juan José, si la vacuna llegara, y vamos a poner en el mejor de los escenarios, que hay los recursos completos, que está la disponibilidad y que llegan aquí las vacunas para todos los mexicanos. Y vamos a pensar que hay 126 millones de vacunas y Sí. está listo para tal. ¿Tú sabes lo que implica aplicar 120 millones de vacunas? O sea, ubica nada más, por ejemplo, en el Estadio Azteca caben 100,000 personas. En un evento masivo que hay en el Estadio Azteca, el ingreso que implica hacer esto está considerado para más o menos 4 horas de ingreso, solamente de ingreso. Imagínate tú una fila en la que tú pudieras tener a la gente a hacer una aplicación y todas las cosas. Cuando llegue la vacuna y esté disponible para todos, ¿sabes cuánta gente se la va a querer poner? Toda. ¿No? Es por supuesto. Entonces, ¿tienes idea de lo que implica la logística para ponerse la vacuna? Es decir, cuando hay campañas de vacunación duran 3 meses más o menos para poner las cosas. Es decir, eso implica que vamos a ponerle la vacuna primero a nuestros médicos, enfermeros y las personas que están en el primer frente de batalla, que son los que tienen que estar ahí, a los que después a los enfermos que están, a los grupos vulnerables, etcétera. Va la aplicación, si estamos tratando de que sea universal como estaba ofreciendo y prometiendo el presidente, por lo menos va a tardar 3 meses, amigo. En esos 3 meses teniendo la vacuna, no es garantía de que nos vamos, o sea, porque la vacuna es vacuna, no es tratamiento, ¿eh? Ojo. Es decir, si yo me enfermo antes de, ya teniendo No. la vacuna, pero antes de que la reciba, sigo sin tener un tratamiento y sigo teniendo el riesgo de que vaya a caer al hospital. Es decir, ojo, tener la vacuna tampoco es una garantía de que tengamos la salvación y la cura. Bueno, y lo peor de todo esto es que si este gobierno no tiene dinero y si este gobierno está Ya no, empeñado. y además ya renunció David León Romero, ya no vamos a poder tener al incorruptible para las medicinas. Estamos en un Bueno, problema. Estamos en problemas. aquí el problema que hay es que si no hay recursos y se empeña en llevar el tema de las vacunas a lo político, entonces va a ser, va a ser selectivo solamente a algún cierto sector, como lo fue con la gasolina. Pero para no desviarnos más, el último punto, amigo, en teoría, tanto las vacunas que están desarrollando en Rusia, en China, como la de Oxford, son dos dosis que la primera es inmediata y la segunda tiene que ser al mes. Entonces ya pusiste un escenario pues realmente complicado, amigo. No, yo lo veo complicado, pero bueno, yo lo voy a dejar así, porque lo que venía ahora de poner es a lo que tú estás diciendo, por favor, hay que cuidarnos, no hay de otra. O sea, tenemos que seguir con eso. La doctora Claudia Sheinbaum, que me ha parecido que en este asunto tiene una postura Diferente. diferente y de lo más responsable, sigue diciendo, estamos en semáforo naranja, no hay permisos, todavía no debemos de hacer ni fiestas ni reuniones, debemos de salir lo menos posible, aunque haya actividades, pues es para paliar el rezago económico y el estancamiento económico que había, pero debemos de mantenernos todavía en casa la mayor parte del tiempo, sin estar saliendo ni arriesgándonos, porque hoy leía un artículo de la Universidad de Oxford, si no me equivoco, de por qué cuando los números en relación de contagiados contra muertos están más disparados, es cuando más peligro hay del pico de contagios del repunte. Ok. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Y ya la OMS decía antier en la noche que México está tomando una actitud equivocada con respecto al manejo de los muertos al nivel que los tenemos hoy. Sí, Y ya, porque no estamos tomando pruebas, estamos caminando a ciegas, amigo. sí, sin pruebas, sí decía eso, era asunto de las pruebas. Así que yo con eso termino, amigo, y cierro mi participación.
y me despido y te agradezco muchísimo compartir estos micrófonos contigo. Híjole, amigo, pues, ¿qué te puedo decir yo? El agradecido soy yo. Gracias a todos los que nos dan la oportunidad de vernos. Pues como siempre, yo deseo que se encuentren bien rodeados de sus seres queridos y en esta ocasión en particular, pues quiero mandar un abrazo de veras solidario a todas las personas que hasta el día de hoy han perdido a un familiar o ser querido por esta batalla que estamos librando y que lo único que queda como mexicanos es tener mucha fe, mucha esperanza, cuidarnos, dar el brinco. Yo siento que terminando esta pandemia nos va a ir muy bien a todos, amigo. Y con esto me despido, te mando un fuerte abrazo y pues gracias nuevamente. Gracias a ti, gracias a ustedes. Pues esperamos sus comentarios en el canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.